Hay una idea que se repite con frecuencia entre los escritores. Si mi historia es buena, tarde o temprano encontrará su camino. Es una idea comprensible. Después de meses, incluso años, escribiendo una novela, es natural pensar que el verdadero reto termina cuando se escribe la última página. Pero la realidad suele ser diferente. Publicar una novela es solo una etapa del recorrido. Después llegan nuevas preguntas. ¿Cómo presento mi obra a una editorial? ¿Cómo consigo que destaque entre miles de títulos? ¿Podría convertirse en una película o una serie? ¿Qué necesita mi historia para dar ese siguiente paso? En Scriptum Studio recibimos muchas consultas de autores que se encuentran exactamente en ese momento. Hoy queremos compartir un caso representativo que resume un proceso que hemos visto repetirse en numerosas ocasiones. Una novela con potencial, pero sin una estrategia. Llamaremos a este autor Carlos. Carlos llevaba años escribiendo. Había terminado una novela de suspense con una premisa atractiva, personajes sólidos y un universo narrativo bien construido. Había recibido comentarios muy positivos de lectores beta. Incluso quienes terminaban el manuscrito repetían una frase una y otra vez. Esto parece una película. Sin embargo, Carlos no sabía qué hacer con esa información. Seguía pensando únicamente como novelista. No como creador de una propiedad intelectual con posibilidades de crecer en otros formatos. Cuando llegó a Scriptum Studio no buscaba una adaptación. Buscaba una opinión profesional. Quería saber si su historia realmente tenía el potencial que otros veían. El primer paso fue analizar, no escribir. Una de las ideas equivocadas más habituales es pensar que una adaptación comienza escribiendo un guión. En realidad comienza mucho antes. Lo primero fue analizar la obra desde una perspectiva narrativa y audiovisual. No nos preguntamos únicamente si la novela era buena. Nos preguntamos algo mucho más importante. ¿Funcionaría en pantalla? Analizamos aspectos como la fuerza de la premisa, el conflicto principal, el arco emocional del protagonista, el ritmo narrativo, la estructura dramática, el potencial visual de las escenas, las posibilidades de adaptación. El resultado fue muy revelador. La historia tenía un enorme potencial. Pero también presentaba algunos elementos que dificultarían una adaptación directa. Descubrir el verdadero corazón de la historia. Durante el análisis apareció algo que ni siquiera el propio autor había identificado. Carlos pensaba que había escrito una novela de suspense. En realidad, había escrito una historia sobre la culpa. Ese era el verdadero núcleo emocional. La investigación. Los giros. Los misterios. Todo giraba alrededor de un protagonista incapaz de perdonarse una decisión tomada años atrás. Cuando identificamos ese núcleo, muchas decisiones comenzaron a resultar evidentes. Escenas que parecían imprescindibles dejaron de serlo. Otras, mucho más pequeñas, adquirieron una importancia enorme. La historia empezó a ganar claridad. Pensar como la industria. Otro cambio importante fue la forma de presentar el proyecto. Hasta ese momento, Carlos hablaba únicamente de su novela. Después del proceso comenzó a hablar de una historia con potencial audiovisual. Puede parecer un cambio de palabras. Pero en realidad era un cambio de enfoque. Ya no presentaba únicamente un libro. Presentaba una propiedad intelectual. Una historia capaz de existir en distintos formatos. Ese cambio modificó completamente la manera en la que explicaba su proyecto. La adaptación como herramienta de crecimiento. Muchas personas creen que adaptar una novela significa abandonar el libro. O sustituirlo. Nada más lejos de la realidad. Durante el proceso, Carlos descubrió algo inesperado. Trabajar en la adaptación le permitió comprender mucho mejor su propia novela. Detectó escenas que podían reforzarse. Diálogos que podían simplificarse. Conflictos que necesitaban mayor claridad. Incluso antes de terminar el guión, la propia novela había mejorado. La adaptación terminó convirtiéndose también en una extraordinaria herramienta de revisión narrativa. Una historia más profesional.
Cuando finalizó el proceso, la novela seguía siendo la misma. Los personajes seguían siendo los mismos. El mensaje seguía siendo el mismo. Pero el proyecto había cambiado por completo. Ahora existían materiales profesionales para presentar la obra. Una visión clara de su potencial audiovisual. Una estructura pensada para funcionar también en pantalla. Y sobre todo una estrategia. Porque profesionalizar una historia no significa cambiarla. Significa comprender todo lo que puede llegar a ser. La gran lección. Uno de los mayores aprendizajes que vemos una y otra vez en Scriptum Studio es que muchos autores subestiman el valor real de sus historias. Piensan únicamente en el libro. Pero una buena novela puede convertirse en mucho más. Puede abrir conversaciones con productores. Puede transformarse en un guión. Puede convertirse en una serie. Puede generar nuevas oportunidades profesionales. Todo empieza con una pregunta muy sencilla. ¿Qué potencial tiene realmente mi historia? Responder a esa pregunta puede cambiar por completo el futuro de una obra. ¿Podría ocurrir lo mismo con tu novela? Cada historia es diferente. Pero todas merecen ser analizadas desde una perspectiva profesional antes de descartar nuevas oportunidades. Si alguna vez te has preguntado si tu novela podría dar el salto al mundo audiovisual, este es el mejor momento para descubrirlo. Analiza el potencial cinematográfico de tu obra con Cinebrite. Obtén una visión objetiva sobre las fortalezas narrativas de tu novela y descubre si está preparada para convertirse en un proyecto audiovisual. Da el siguiente paso con Scriptum Studio. Si buscas una adaptación profesional o un análisis narrativo en profundidad, en Scriptum Studio trabajamos para preservar la esencia de tu historia mientras la preparamos para hablar el lenguaje del cine. Únete al plan Founder de Cineflow. Si quieres profesionalizar tu proceso creativo con herramientas diseñadas para escritores y guionistas, este es el mejor momento para entrar en Cineflow. El plan Founder está disponible únicamente durante su fase de lanzamiento. Los primeros usuarios accederán a ventajas y condiciones que no estarán disponibles cuando finalice esta etapa. Todo el ecosistema Scriptum. Explora todas nuestras herramientas, servicios y recursos para escritores desde un único lugar. Una buena historia puede emocionar. Una historia profesionalizada puede abrir puertas que antes ni siquiera imaginabas.